Quiero hablar en esta noche el tema fascinación. ¿Quién aquí ha sido fascinado? ¿Por quién ha sido fascinado? Y quiero leer con ustedes en Romanos capítulo 8. Qué hermosa la historia de la hermosa. Amén. Qué hermosa. 55 años llevando el evangelio y conquistando esta región, este territorio. Carabobo, Venezuela, y más allá de las fronteras de Venezuela, porque sé que están más allá de las fronteras de Venezuela. Y es una gran bendición que una iglesia como esta se mantenga con la bandera en alto, anunciando el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Romanos 8, versículo 2 al 4, dice la palabra del Señor así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Levante su manita. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, que podamos ser edificados a través de ella. Quita lo humano, lo que no es tuyo, Señor, y permíteme hablar tu palabra en esta noche. Amén y amén. Creo sin lugar a dudas que la obra más importante para nosotros como seres humanos, no incluyo a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, pero para nosotros los seres humanos, la obra más grande que el Señor hizo, que Dios realizó, no fue crear el universo, no fue crear todo lo que vemos. Obviamente es maravilloso. El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Ni tampoco crear las miríadas de ángeles que le adoran día y noche. Ni siquiera fue crearnos a nosotros, porque todo esto lo hizo con la palabra de su boca. Jesús, como lo declara el apóstol Juan en el primer capítulo, dice que es el verbo y que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero lo hizo con la palabra de su boca. Pero cuando se trató de la salvación, cuando se trató de rescatarnos, lo cual es el gran privilegio que tenemos los seres humanos, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se haya despojado de su gloria y haya venido en persona. Bueno, Él hizo todas las cosas con la palabra de su boca, pero cuando iba a ser el hombre, lo hizo con sus propias manos, ¿sí? Tomó del polvo de la tierra y asimismo hizo a la mujer. Hay algo especial en nosotros. No sé cómo Dios creó los ángeles, pero la Biblia nos dice que Dios se ocupó de hacer los ángeles, de ponerle las alitas y ponerle la aureola y todas esas cosas, sino que dice que lo creó con la palabra de su boca. Pero cuando se trata del hombre, Dios hace al hombre y lo hace con sus propias manos. Y cuando va a redimir al hombre, tampoco lo ordena. Él pudo haber dicho: sean salvos. Él pudo haber dicho: los perdono. Pero no fue así, sino que él, despojándose de su gloria, vino acá, se hizo hombre, se vistió de humanidad y fue a la cruz y sufrió, y con el peso de la cruz fue que Él nos redimió a nosotros. Por eso es que decimos que no es toda la muchedumbre de cosas que Dios haya podido hacer. Lo más grandioso, lo más glorioso en el universo entero que Dios creó fue la redención del hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Porque fue a costa de su propia sangre.
El Padre le levantó de los muertos y de esa manera selló nuestra redención. Ahora somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Somos salvos. Pero ¿qué significa que somos salvos? ¿Qué significa esto de que somos salvos? Pues una nueva naturaleza, un nuevo estatus, un volver a la identidad de la relación con nuestro Creador. Porque algunos piensan que ser salvo es simplemente escapar del infierno. Algunos piensan que ser salvo es simplemente ya no estar en condenación. Y es cierto. Porque cuando somos salvos ya no estamos en condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Pero eso no es lo más importante que nosotros logramos con la salvación. Lo que logramos nosotros con la salvación es un estatus. Es una relación íntima con Dios. Es volver al inicio. Es tener regeneración. Es haber sido transformados. Es haber sido devueltos al diseño original que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahora, esto es algo tan poderoso que no bastaba con que Dios los dijera, no bastaba con que Dios dijera sean salvos. Él tuvo que a pulso construir nuestra redención. Y esto se logra, somos así, hemos tenido ese nuevo estatus, hemos tenido esa nueva relación con Dios por una sola razón, y es porque la regeneración nos preparó para que fuésemos templo y morada del Espíritu Santo. Y ahora el propio Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habita en nuestros corazones por la fe, y somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y eso es lo más glorioso, hermanos, que nosotros pecadores, que nosotros que un día estábamos muertos en delito y pecado, hoy podamos decir que el Espíritu de Dios habita por la fe en nuestros corazones. Y es allí donde el apóstol Pablo habla de una nueva ley que nos rige, la ley del Espíritu. No es que nosotros no tengamos ley. Cuidado, porque algunos piensan que porque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, es que nosotros no estamos, vivimos así pues haciendo lo que nosotros querramos. Y no es así. Desde el comienzo de la iglesia, desde el inicio de la historia de la iglesia, se ha debatido el tema de si los creyentes deben o no guardar la ley de Moisés. Hasta hoy, 2000 años después, hay iglesias que les parece que si no guardan la ley de Moisés es que la salvación no está completa. Y nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, pero hay una ley que nos rige, y es la ley del Espíritu Santo que gobierna nuestros corazones. No podemos estar anclados a los antiguos rudimentos de la ley, no hagas aquello, no hagas lo otro, sino que ahora nos rige el principio. Nos rige los principios con los cuales se hizo aquella ley. Ahora, ¿por qué se necesita una ley? Bueno, porque el corazón del hombre cayó del dominio de los principios divinos, de conducta, espiritualmente, físicamente, todo. Y nosotros la conducta que exhibimos ahora, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no puede obedecer a leyes estrictas que nos gobiernen o que nos obliguen a hacer algunas cosas. Nos gobierna la ley del amor. Es una nueva naturaleza cuyos principios nos permiten conducirnos como es digno de la vocación con que fuimos nosotros llamados. Aleluya. Es decir, hay una generación nueva. La iglesia representa el retorno al inicio, a la identidad, lo que Dios quería. ¿Sabe? Algunos piensan de que qué pasa con el proyecto de Cristo, por qué no ha llegado y todas esas cosas. ¿Sabe? El Señor está apuntando, no está apuntando a nosotros aquí debatiéndonos, luchando contra las fuerzas de las tinieblas y pasando a veces trabajo y sufriendo y todo eso. El Señor apunta a una multitud de hombres y mujeres de todas las tribus, naciones y lenguas, que parados delante de la presencia del Señor, con un número que nadie jamás ha podido contar, puedan decir: bendito sea el Señor, hemos sido salvados por su sangre. Y nosotros somos parte de esa iglesia que un día estará en la presencia del Señor. Ahora, la verdad es que esta iglesia, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia pentecostal, la iglesia que se deja guiar por
por el Espíritu de Dios. La iglesia que vive bajo los principios del Espíritu Santo es una iglesia que le estorba a Satanás. Es una iglesia que no concuerda con los planes de Satanás. Usted ve que siempre él ha querido destruir a la iglesia, matando cristianos, haciendo, y todos sabemos que eso no le resultó. Pero él ha usado diferentes armas. Y una de las armas que más le ha funcionado a Satanás es la fascinación. Entonces usted dice, hermano, pero usted me preguntó que si yo me había dejado fascinar y yo le dije que sí. Bueno, vamos a ver qué tipo de fascinación, ¿verdad? La palabra fascinación es una palabra que tiene origen en el latín y significa alucinación, atracción irresistible. Sus componentes léxicos son encantamiento, fascinum, que significa hechizo, embrujo, etcétera. Fíjese, es decir, que tiene algo así como que seducción, tiene algo así como que embruja, como que atrae, como que atrapa. Hay un libro que se llama El arte de la fascinación, escrito por Sally Hodgson y otros más. Dice que la fascinación es la forma más poderosa de influenciar la toma de decisiones. Es más persuasiva que el mercadeo, la publicidad o cualquier otra forma de comunicación. Y todo empieza, dice él, con 7 desencadenantes: deseo, lujuria, a lo místico, alarma, prestigio, poder, vicio y confianza. La fascinación cumple un papel determinante en todo tipo de toma de decisiones, pasando por la persona que escoge cómo casarse, qué trabajo hacer, etc. Es decir, que de alguna manera todos hemos sido tocados por la fascinación. Ahora, ¿por qué yo digo que el enemigo le encanta utilizar la fascinación? Vamos a remitirnos al ejemplo, por ejemplo, de los Gálatas. Los Gálatas fue una iglesia que fue fundada en los principios de la libertad en Cristo. Los principios de aquella iglesia llena del Espíritu Santo, que no se deja guiar por la carne, sino por el Espíritu. Pero había gente en Jerusalén que les parecía que no era completa, y ellos se empeñaron en que los gentiles como nosotros tenían que guardar la ley, y los obligaron, los fascinaron, les dijeron: es que no es completo, es que no puede ser, es que tú tienes que vivir así, tienes que vivir de esta manera, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la fiesta, tienes que guardar aquello, lo otro, para que tú puedas ser salvo. Y como nosotros, los seres humanos, todavía hasta hoy nos cuesta entender la salvación por gracia. A nosotros nos cuesta entender. Es el Espíritu Santo el que realmente nos hace comprender que la salvación es un regalo, que no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que es un acto de su pura misericordia. Ese lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Pero como a nosotros no nos gusta dar nada sin recibir algo, en la mente del ser humano no le cabe el hecho de que la salvación sea gratuita. Algo tan grande, algo tan poderoso, algo tan inmenso como la salvación del alma, sacarnos del infierno y llevarnos a la presencia de Dios, convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo gratis, sin pagar. ¿Cómo es eso? Entonces era muy fácil decirle, o es muy fácil todavía decirle a la gente que es por obra, que hay que hacer algo, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Entonces, hermanos, los Gálatas reciben una reprimenda tremenda del apóstol Pablo. Le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes para que no obedecieran a la verdad, siendo que se les presentó a Jesucristo, siendo que se les entregó el evangelio de la libertad? ¿Cómo es posible que ahora ustedes vayan tras los rudimentos antiguos? Oh, bendito sea el Señor. El evangelio es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Y se han levantado muchas herejías. La mayoría de ellas
en torno a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Puedo nombrarle algunas, pero yo sé que esta es una iglesia que estudia la historia. Los docetas, por ejemplo, influenciados por la filosofía agnóstica, negaban que Cristo tuviese un cuerpo corporal. Los ebionitas, los apolinaristas, los modalistas, etcétera, los monofascistas, los pelagianos. Además, muchas variantes que han habido, como la secta de los testigos de Jehová, los Jesús, los adventistas, que tienen su origen en esas mismas cosas. Ahora, ¿qué tienen en común todas esas herejías y todas esas sectas? Que tienen seguidores. Esa es la característica más importante, que tienen seguidores. Es decir, han logrado fascinar a un grupo importante de la iglesia. Y es que fascinan, es que las palabras endulzan. Y aun cuando algunas iglesias cristianas tienen a Cristo como el centro, a veces nos salimos del centro y nos vamos tras otras cosas. Hoy estamos enfrentando otro tipo de herejía. No es una herejía, digamos, ortodoxa, que apunta a la doctrina como tal que está en la Biblia, sino que hay un disfraz. Hay grupos numerosos, cada vez más crecientes, que están empujando a la iglesia hacia un hedonismo diabólico que deja y desplaza a Jesús, desplaza a Dios del centro y ubica al hombre. Desplaza a Dios para ubicar al hombre. Y como dije, aunque cantamos, hay algunas iglesias que cantan esa canción muy hermosa que dice que el Señor Jesús es, ¿qué? El centro. El centro de mi vida eres tú. Desde mi ser hasta el cielo, tú eres el centro. Pero cada vez crece más la filosofía evangélica de desplazar al Señor, de desplazar a Cristo y comenzar a sentir que yo lo merezco todo, que yo no tengo por qué sufrir, que yo no tengo por qué hacer esto, que Dios tiene que darme todo, Dios tiene que llenarme los bolsillos, llenarme la casa, llenarme la vida, y yo no puedo sentir ni un ápice de dolor porque el Señor me llamó a ser feliz y yo tengo que tener un gozo completo. Eso se llama hedonismo, porque muchos de los creyentes en la antigüedad fueron gozosos a dar su vida, a sufrir tremendos dolores por la causa de Cristo. El hedonismo tiene muchas variantes y todas tienen en común que el placer desempeña el papel central en ellas. Por ejemplo, el hedonismo psicológico o motivacional, escuche, afirma que nuestro comportamiento está determinado por los deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. Amados, eso no cuadra en la iglesia cristiana nunca. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque ya yo lo vencí. Es decir, si es cierto que Dios nos bendice, ¿cómo puedo decir yo que todo lo que tengo lo he recibido de Él? Me ha dado de todo, me ha dado salud, me ha dado mi esposa, mis hijas, todo el ministerio. Pero hay momentos en que uno pasa por dolores, por sufrimiento. Y también el sufrimiento y el dolor es una forma de crecimiento y de madurez espiritual. Y no lo podemos negar. Otra forma de herejía, dele la gloria al Señor. Otra forma de herejía y que apunta a lo mismo es el hecho de que ahora resulta que hay mucha gente negociando con Dios a través de pactos. Perdóneme, pero esto tengo que decirlo, y si alguno lo cree, yo creo que en esta noche usted se quita eso en el nombre de Jesús. Vamos a negociar con el Señor a través de pactos, de promesas o a cambio de recibir más de lo que damos. Mire, esas mismas personas que despotrican del diezmo y nos acusan a nosotros de ladrones y de judaizantes son los que más les sacan grandes sumas de dinero a la iglesia bajo la promesa de que Dios les va a regresar mucho más. Eso es la verdad. Y como hago este corte comercial aquí, resulta que
Usted ve por el Instituto Teológico de TikTok y por el Instituto Teológico de Internet y de YouTube, usted ve un poco de gente diciendo que no hay, por ejemplo, ¿no? Que no hay que diezmar porque eso es del Antiguo Testamento y eso bajo la ley, y dale, y dale, y dale, y dale, y como eso corre como río, y la gente se está viendo su teléfono, buscando una canción, lo que sea, y le aparece eso. Le aparece eso. Y entonces usted empieza a preguntarse, ¿y será verdad? Oye, a mí como que me están robando en la iglesia. Y a mí como que esto, a mí como que lo otro. Eso como es verdad. Yo como que doy lo que yo quiero, qué sé yo. Y resulta, hermanos, que ese es un principio espiritual. ¿Por qué los apóstoles no dejaron una lista de por qué hay que diezmar y todas esas cosas? Porque no se justifica. No, ellos no podían ponerse a eso. Ellos no podían agarrar la ley y aplicárnoslas a nosotros, porque nosotros tenemos una nueva ley y es la ley del Espíritu. Entonces usted no va a encontrar eso en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué va a encontrar en el Nuevo Testamento? A un señor, a un padre, al Señor Jesucristo diciendo: ¿oíste que fue dicho que no mates? Pero yo te voy a decir una cosa: el que le dice fatuo a su hermano ya está expuesto al infierno. Y dice: el que te pide que camines 1 milla, anda con él 2. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es así. Dios le pudiera decir entonces: no, pero es que usted no debe dar el diezmo, usted debe dar es el 20%, porque el Señor nos manda a caminar 2 millas. Y tampoco, o sea, no se trata de una ley, porque nosotros no vivimos bajo la ley. Pero para hacerle corto esto, otros días le hablo de los diezmos, pero para hacerle corto esto, yo como redimido por la sangre de Cristo, yo como alguien que es regido por la ley del Espíritu Santo, no me puedo permitir dar por lo mínimo el 10% que aquellos cabezaduros que el Señor les daba palo y cada vez los amarraba y les decía: si no lo cumple te vas a morir. No puedo yo dar menos de lo que ellos hacían. No puedo caminar menos de lo que ellos hacían. No puedo dar para el reino del Señor menos que ellos, porque todo lo que tengo es de Dios. Esa es la ley del amor que me rige, que rige mi vida. Esa es la ley que rige mi vida. Entonces no, que para allá, que dele para acá, que ustedes, que esto, que el otro, por el amor de Jesucristo. Si aquella gente daban, era todo lo que tenían. Pero también había gente que se dejaban influenciar por el diablo. Porque hubo un tal Bernabé que vendió su casa, ¿saben? ¿Se acuerdan? Y entonces la gente lo elogiaba. Y vinieron 2 pajaritos, uno que se llamaba Ananías y otro que se llamaba Zafira, y le gustó mucho los reconocimientos del 55 aniversario que le dieron al muchacho, ¿no? Hoy ellos también quisieron recibir eso, y ellos dijeron: vendimos la casa, voy a poner un número, por $10,000, pero vamos a quedarnos con 4 y vamos a decir que la vendimos en 6, para que nos den nuestro diploma. Y llegaron y le dijeron a Pedro: vendimos la casa. Sí, ¿por cuánto? Por $6,000. Oh, mira, aquí está tu ofrenda. Y Pedro le dijo: ¿por qué tú mentiste al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó con él? Cayó muerto. ¿Cuánto estaba dando? Estaba dando el 60%, no estaba dando el 10%, no estaba dando el diezmo. Pero cayó muerto. Porque no es cantidad, es un corazón santo. Después vino la esposa con el cuello, con el pescuezo así, para que le pusieran la medalla. Y Pedro le dijo: mira, tú conviniste con tu esposo en vender la casa en 6,000. Sí, bueno, mira, ya están los pies de los muchachos que lo enterraron. Y cayó muerto también. Esa es la ley. Esa es la ley que rige la iglesia. La ley de la santidad. No, que yo tengo que decirle que maldito soy con maldición porque ustedes me han robado. Hermano, eso no tiene por qué aplicarnos a nosotros, porque nosotros vivimos para la gloria del Señor y vamos más allá. Vamos más allá, no estamos bajo ninguna ley. Estamos bajo la ley de la gracia, del amor, de la generosidad, del darnos más allá de nuestra fuerza, como hicieron los macedonios. Aleluya. Hermanos queridos, todo esto que le estoy diciendo, de estas herejías y estas cosas, y gente que habla, por ahí andan los calvinistas vueltos locos,
diciendo que ya no hay más milagro, que ya no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, que hablar en lengua, eso es el de los endemoniados. Así dice John MacArthur, al que muchos adoran e idolatran. Dice que nosotros somos endemoniados porque hablamos en lengua. Todo eso, hermano querido, apunta a una iglesia desprovista de unción, desprovista de poder, desplazando la verdadera unción con experiencias humanas, emociones, sensaciones carnales disfrazadas de espiritualidad. Y este planeta, Latinoamérica, el mundo, está llena de iglesias que brincan, que saltan, que dicen cosas, que lloran, pero que el Espíritu Santo no está ahí. Esta iglesia, la iglesia La Hermosa, que por 55 años, yo no tengo 55 años conociendo a la iglesia de cerca, pero yo conocí al viejito, al de las 2 tablitas. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de quién era el hermano de las 2 tablitas? ¿Quién era? Él cantaba pa, pa, y tenía 2 tablitas y cantaba ta, 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 ta. ¿Ah? Ahí está. Yo lo conocí, y a su esposa también, al pastor, el fundador de esta iglesia. Y esta iglesia ha sido una iglesia, hermanos, y yo entiendo que el enemigo se ha metido aquí a echarles broma. Yo entiendo que el enemigo ha tratado de destruir esta iglesia. ¿Cuántas veces? No sé, a lo mejor lo sacan los muchachos en la historia, porque es muy bueno contar las cosas buenas, pero a veces las cosas malas también hay que contarlas para que vean de qué nos ha librado el Señor y qué batallas hemos dado. Pero esta iglesia se ha erigido, hermano, como una iglesia que tiene que ser ejemplar. Esta iglesia es un punto de referencia. Una iglesia donde debe moverse el Espíritu de Dios, donde la gente se deja llevar por el Espíritu Santo, por la visión del Espíritu, no por fantasmas, no fascinado por lo que otro dice, buscando experiencias humanas, buscando llenar el yo personal, sino que el nombre de Jesucristo sea glorificado en todo momento. Amén. Amados, yo pregunto en esta noche, ¿somos nosotros como aquella iglesia primitiva que no estaba tanto pensando en lo que Dios les iba a dar, en lo que iban a recibir de Dios, sino que estaban pensando más bien en qué podían dar ellos? No puedo yo creer cómo una persona pueda decir que se siente honrado y feliz porque le van a cortar la cabeza. ¿Y cuántos creyentes murieron que le cortaron la cabeza, pero nunca le pudieron borrar la sonrisa de la boca? Perdónenme lo grotesco, pero la cabeza rodando por allá, pero con tremenda sonrisa. Porque de eso se trata. No es aquí que vamos a recibir la recompensa. Aunque el Señor nos bendice, hermano. Yo eso lo tengo que decir. Dios lo bendice. Tu negocio, tu casa, tu carro, todo lo que tú tienes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú tienes ahora a partir de esta historia. Hoy están ustedes contando una historia, pero también hay una historia que está comenzando en Venezuela. En Venezuela hay un despertar, y ese despertar ha venido por las asambleas de Dios, y ustedes son asambleas de Dios, y nosotros tenemos que sembrar 4,000 nuevas iglesias. ¿Sabe? En los próximos 10 años nosotros tenemos que sembrar 4,000 iglesias. Y si yo entiendo y sé y me consta que la iglesia La Hermosa tiene experiencia en fundar iglesias, pero iglesias conforme al corazón de Dios, no iglesias por ahí conforme a qué sé yo, sino conforme al corazón de Dios. Iglesias que viven en la doctrina, que viven en la santidad, que viven en la unción y que viven en el poder de Dios. Iglesia, como líderes del concilio y como líderes del distrito, nosotros estamos fresquitos, sabrosos nos sentimos con la iglesia La Hermosa. Pero además le pedimos algo: que ustedes sigan siendo ejemplo de cómo se hacen las cosas con excelencia.
Ejemplo, cómo se trabaja con excelencia. Sé que ustedes han ayudado a muchas iglesias en el distrito, los han enseñado a trabajar con grupos familiares, los han enseñado a liderar, les han enseñado a muchas cosas. Porque si algo tenía el pastor Puche era eso, que le gustaba enseñar y le gustaba mentorear y le gustaba hacerle ver a todos los demás lo que él estaba haciendo aquí y lo que Dios estaba ayudándole. Así que yo les pido en el nombre del Señor, iglesia, yo les pido en el nombre del Señor que ustedes sigan siendo una iglesia ejemplar. No se dejen fascinar. Entiendan que la gloria es del Señor. Líderes, no peleen por la gloria. No peleen por los sitios de honor, no peleen por los pedestales, no peleen por esas cosas, no peleen por los podios, no peleen por el poder, no peleen por nada de esas cosas. Más bien únanse cada día más y vayan en pos de una iglesia llena del Espíritu Santo y de la unción. Aleluya. Oh, no se ponga a estar creyendo, hermano. No se ponga a hacerse escenarios. A veces uno se hace escenarios. ¿Qué hubiese pasado si esto? ¿Qué hubiese pasado si aquello? Si no hubiese pasado aquello, si no hubiera pasado lo otro, ¿qué hubiese pasado así? Yo también me pongo a pensar. Oye, si no hubiese pasado esto, si no hubiesen pasado las catástrofes que hemos vivido, si no se hubiesen ido gente que nosotros esperábamos que duraran mucho más, ¿qué hubiese pasado? Pero es que, hermano, ¿qué pasa si se muere todo el liderazgo de la iglesia ahorita? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, porque aquí el que está es el Espíritu Santo y Él es el que gobierna la iglesia y sus planes se cumplen. Y oro a Dios para que duren mucho y se mueran bien viejitos. Pero lo que quiero decir, hermano, es que tenemos que seguir entendiendo que es el Señor el que rige la iglesia, la hermosa. Y que la única manera de que siga siendo hermosa es que el Espíritu Santo sea el que gobierne. Aleluya. Iglesia, ¿sabes qué? Una de las cosas que haciendo los análisis de MM33, una de las cosas que a mí me golpeó fue saber que estadísticamente nosotros nos llamamos una iglesia pentecostal, pero hay una pequeña parte, no llegamos al 30% de los creyentes de las iglesias, de las asambleas de Dios en Latinoamérica, no es nada más en Venezuela, que tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, eso a mí me golpeó. Yo dije, ¿cómo es posible? Es decir, que nosotros somos pentecostales y que de la cabeza a los pies, y resulta que no es de la cabeza a los pies, es de la boca para afuera. ¿Qué vamos a hacer nosotros para retornar a la experiencia del Pentecostés? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer la iglesia la hermosa? Y cuidado, porque algunos se deben estar sacando cuenta diciendo, no, pero aquí somos más del 30%, aquí todo el mundo habla en lengua, hasta cantan en lengua. Aquí había un hermano que cantaba en lengua en chino, eso era una fascinación cuando yo venía, una fascinación, fíjese. Cuando yo venía y lo escuchaba a él hablando en chino, yo decía, wow, pero qué lindo se escucha eso. Bueno, él se fue con el Señor, ¿verdad? Él se fue con el Señor, pero aquí la gente sigue hablando en lengua. Amén, eso es. Entonces no se ponga a decir, no, que aquí sí, que aquí no, que aquí lo otro. Mire, hermano, coman el pan de vida, beban el cuerpo, beban la sangre de Cristo, porque largo camino les resta y la historia de esta iglesia debe seguir adelante en el nombre de Jesús. Vamos a transformar a este país para la gloria del Señor. Oh, bendito sea el Señor, hermanos. Qué bueno que estamos volviendo al enfoque. Dos cosas le dijo el Señor a los discípulos. Lo dije allá en el día de Victoria. Dos cosas le dijo el Señor a los discípulos unos segundos antes de irse, o unos minutos antes de irse. Dos cosas.
Manténganse enfocados y reciban el poder. Más nada. ¿Cómo así que les dijo manténganse enfocados? Porque ellos le preguntaron por el entorno. Le preguntaron, vamos a traerlo aquí, que quién es, si las elecciones van o no van el 28, que si por fin van a dejar inscribir a fulana, que si por fin la van a habilitar, que si, que entonces por ahí preguntando qué va a pasar con este país, qué va a pasar con aquello, que lo otro, que para allá, que para acá. Y ellos también le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Se da cuenta que es la misma pregunta? ¿Y qué le dijo al Señor? No se desenfoque. Eso no es tu problema. No te metas en lo que no te importa. Eso lo puso el Padre en su sola potestad. Es decir, manténgase enfocado, hermano. Y una de las cosas que el diablo ha hecho en lo largo de la historia es desenfocarnos. Ponernos a buscar otras cosas, qué sé yo, está bien. Yo estoy de acuerdo que todos los diputados sean evangélicos, está bien. Y que todos los maestros de las escuelas sean evangélicos. Y que todos los abogados, los médicos, los ingenieros, todos. Pero es que no es por eso que estamos predicando, para que todo el mundo sea evangélico. No es eso lo que estamos buscando. Bueno, ellos también, pero no es la iglesia la que va a salir para allá. Yo como evangélico tengo que ir a ser diputado. No, yo quiero ganarme al diputado para Cristo. Quiero ganármelo para Cristo. Así es. Entonces no es nuestro problema, hermanos. Nuestro problema es ir hasta lo último de la tierra y hacer discípulos a las naciones. Ese es el enfoque. Por eso el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dos cosas: manténgase enfocado y manténgase lleno del Espíritu Santo. No te preocupes, no te preocupes si tienes un hijo enfermo, una hija enferma. No te preocupes. Sigue enfocado en el Señor. Sigue enfocado en servirle a Cristo. Sigue enfocado en plantar iglesias. ¿Cuántas iglesias más va a fundar La Hermosa? ¿Cuántos pioneros hay aquí? ¿Cuántos sembradores hay aquí? ¿Cuánta gente dice amén? Yo voy a sembrar una iglesia. ¿Quién dice amén? Yo voy a sembrar una iglesia. Yo voy a agarrar uno solo. Agarre uno. Y de aquí a diciembre, replíquese en él. ¿Quién puede decirle a un nuevo creyente, imítame? Estoy aquí para que me imites. Estoy aquí para que los próximos 8 meses aprendas a ser como yo. Aprendas a comportarte como yo. Aprendas a actuar como yo. Que tú trates a tu esposa como yo la trato a la mía. Que tú trates a tus hijos como yo trato a los míos. Que tú seas un servidor en la iglesia como yo lo soy. Que tú ores como yo oro. Que tú ayunes como yo. Que tú cantes como yo. Imítame, 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 imítame. Amén. Pero eso podemos decirlo única y exclusivamente si el Espíritu de Dios gobierna nuestros corazones. Aleluya, iglesia, La Hermosa. Sigan adelante en el nombre del Señor. Escuché por ahí a alguien que dijo, yo me congrego ahí en La Hermosa. Hace unos meses atrás. Yo me congrego ahí en La Hermosa. Yo le quiero pedir a usted que no haga eso. Que usted no sea uno de esos que se congregan en La Hermosa. Amén. Porque los que se congregan en La Hermosa pasan por La Hermosa y en el momento que no le parece tan hermosa, se van. Deja de ser hermosa. Pero los que tienen el sello de La Hermosa ese ahí tatuado en el corazón, los sacan por la puerta y se meten por la ventana. Aleluya. Aleluya.
Solamente usted se va de aquí cuando los pastores lo manden a pastorear una extensión de la iglesia por ahí no sé dónde. Y siempre va a tener que venir, como sé que hay muchos aquí que están por ahí pastoreando. Así que, hermanos, manténganse unidos, manténganse llenos del Espíritu Santo. Nada de echar para atrás, echando para adelante en el nombre de Jesús. Sigan siendo una iglesia ejemplar en el Distrito Centro y en Venezuela, porque ustedes son una iglesia ejemplar en Venezuela. Aleluya. El otro día le dije al pastor Eladio, no sé si fue al pastor Eladio o al pastor, yo no sé si al pastor Juan, pero a uno de ellos yo le dije, si yo no fuera pastor, yo me viniera a congregar para acá. Si yo no fuera pastor, yo me viniera a congregar para acá. No importa que me pongan por ahí a recoger la ofrenda, lo que sea, porque aquí provoca estar. Y que no lo mueva nadie. Póngase de pie, aleluya.